Buenos estrategas. ¿Somos buenos estrategas? ¿Y en qué somos buenos estrategas? Mira, yo aprendí a jugar al ajedrez en el colegio cuando tenía 13 años, 12, 13 años. Entonces aprendí en un colegio donde empezaba a estudiar allí, me habían cambiado de colegio. Yo soy todavía de la época de la EGB. ¿Cuántos son de la EGB? ¡Wow! Sí, señor, esa generación, sí, señor, esa generación mola, ¿eh? La generación de la EGB. Ahí sí, señor. Ahí nos íbamos a la calle a solucionar nuestros problemas. ¿Se acuerdan de eso? Ahí no había intermediarios, ni psicólogos, ni nada. Nos curábamos a palos en la calle y ya se acabó. Y venga, y el día siguiente a jugar otra vez. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Sí? La época de la EGB. Sí, señor. ¿Recuerdan los castigos que nos hacían? ¿No? ¿Sí? ¿A cuántos lo levantaron de aquí, de los pelillos de aquí para arriba así, de punción de puntilla? ¡Guau! Y hoy, señor, tocamos a un niño lo que va a pasar. Pero se acuerdan, ¿no? Eso a mí no me... bueno, a mis compañeros sí, yo como era muy bueno. Pero las reglas aquí en la palma de las manos, ¿se acuerdan de eso? Antes era... Bueno, yo aprendí a jugar al ajedrez en el colegio. Llegué a ese colegio nuevo y claro, en ese colegio había hábito de que enseñaban a los niños a jugar al ajedrez desde los 6 años. Entonces, bueno, yo cuando llegué... En el colegio todos habían aprendido, entonces yo me incorporé y me empezaron a enseñar. Pues como puedes comprender, yo que no había jugado nunca al ajedrez, el más malo de todos, ¿quién era? Yo. Yo era el más malo de todos. Entonces, los que ya eran malos jugando al ajedrez, siempre querían jugar conmigo, porque era la única manera en la que podían ganar una partida. O sea, ellos eran malos, no ganaban nunca una partida, o de vez en cuando, entonces decía, bueno, si juego con Samuel, me aseguro que le gano. Pero aprendí algunos truquillos. Sigo siendo malo al día de hoy. Reconozco que no juego mucho al ajedrez y por lo tanto, como no practico, pues entonces no sé jugar. O sea, sé jugar, pero quiero decir, me ganaría fácilmente. De hecho, no recuerdo que haya ganado nunca una partida de ajedrez. Tal cual. Yo no recuerdo haber ganado nunca una partida de ajedrez. Así que si hay alguno que está aprendiendo en las últimas semanas y quiere jugar conmigo y me da la ventaja, yo estaría muy agradecido. ¿Tú jugarías conmigo? ¿Me regalarías el placer de ganarte? No lo sé. El caso es que, aún así, cuando juego al ajedrez tengo mis truquillos, ¿eh? La estrategia que empleo es una estrategia antigua que se llama DAC. ¿Sabes cuál es el DAC? Jugando al ajedrez. ¿Cuántos jugáis al ajedrez aquí? ¿Sí? ¿Y sabéis la estrategia del DAC o no la sabéis? Vale, bueno, no, la estrategia del DAC es muy sencilla en ajedrez. Tanto los que saben jugar al ajedrez están diciendo, esa estrategia no me suena de nada. Conozco el enroque de rey, el enroque de rey. Yo conozco varias estrategias, pero la del DAC es muy sencilla. La estrategia del DAC es la de desesperar al contrincante. DAC, desesperar al contrincante. ¿Y cómo desesperas al contrincante? Haciendo jugadas largas. ¿Lo desesperas? Es decir, tú sabes qué movimiento vas a hacer dentro de tu ignorancia, pero en vez de hacerlo en 3 segundos, tardas 3 minutos. Y el otro está diciendo, chacho, pero juega, ¿no? Te voy a ganar de todas formas. Da igual, pero vas a sufrir. Vas a sufrir para ganar. Entonces, de todas formas, aún con esa estrategia no he conseguido nunca que nadie se retire. Que tire el rey y diga, mira, me ganaste. ¿Qué va? Si no ha ganado nunca ninguna partida. Mi intención es que abandonen. Pero yo soy tan malo que por mucho que haga movimientos lentos, son tan malos movimientos que siempre pierdo. El que sabe un poquito y tiene estrategia, siempre gana. Los buenos estrategas del ajedrez saben cómo plantear una partida, pero también los estrategas militares saben cómo plantear iba a decir partida, pero una batalla. A lo largo de los siglos, miles de hombres han dedicado su vida a evaluar, definir, estudiar y aplicar las diferentes estrategias militares que se podían usar para llevar a cabo una batalla y tener éxito en esa batalla. Antes de ir a una guerra, los generales estudian las tácticas antiguas, lo que ha funcionado y lo que no, la estructura del terreno, la tipografía del terreno, luego también el clima, hasta cómo piensa el enemigo. Todo es estrategia, todo es pensar. Y esto le permite desarrollar una defensa y un ataque, y sin duda hay muchos que tienen éxito en estas cosas. Pero ya que los caminos de Dios no son nuestros caminos,
ni sus pensamientos son los nuestros, ya que Él es diferente a nosotros y el terreno celestial y las cosas celestiales son cosas que necesitamos conocer y que Él va revelando en nuestras vidas. Las tácticas de Dios son diferentes, la estrategia de Dios es totalmente diferente. Y no cabe duda de que nosotros como cristianos peleamos una batalla espiritual. Peleamos una batalla en la que cada uno de nosotros tiene que saber cuál es su puesto, su posición y tiene que saber cuál es la estrategia. Siempre recuerdo aquella anécdota que leí una vez de un capitán con su barco, ¿no? Y sus marineros y todos iban en el barco y de repente el capitán dijo: ¡todo el mundo al suelo! Lo gritó bien fuerte que se le escuchara y todos los marineros que hicieron se agacharon. Se había soltado el palo de una vela, el palo había dado vuelta hacia todo el barco. Los que se hubieran quedado de pie hubieran muerto porque el palo les hubiera dado un golpe de muerte. El caso es que cuando estás en una estrategia, cuando estás en una situación, tú tienes que saber cuál es la estrategia que se marca y tienes que saber obedecer la voz de aquel que está al mando. Y nosotros como hijos de Dios que peleamos una batalla contra el enemigo, tenemos que saber cuál es la estrategia de Dios para que nosotros podamos vencer. Si nosotros no sabemos esa estrategia, si no la conocemos, si no la identificamos, entonces es probable que nosotros estemos perdidos en medio de esa situación de batalla. Además de esto, una de las cosas que tenemos que recordar es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni principados, sino contra principados y potestades. Es decir, muchas veces pensamos que nuestra batalla es contra cosas que podemos ver, que podemos identificar, que podemos señalar y que al señalarlas, identificarlas, la gente la va a ver y va a decir: esta es la batalla o este es el contrario con el que estoy peleando. Las batallas que nosotros peleamos en la mayoría de los momentos de tiempo son batallas que nosotros no podemos ver. De hecho, ahora, en este momento en el que nosotros estábamos adorando a Dios y estábamos proclamando su nombre, se estaba produciendo una batalla. El reino de los cielos se estaba imponiendo al reino de las tinieblas por cuanto estamos proclamando que Jesús es el Señor. Cuando estamos proclamando que Dios es fiel, que es real, que es grande, que es misericordioso, que obra, que salva, que perdona, estamos trayendo luz en medio de las tinieblas, para que aquellos que todavía están en tinieblas puedan venir a la luz de Cristo. Entonces, cada vez que nosotros oramos, estamos peleando una batalla espiritual que nosotros no vemos. Cada vez que nosotros estamos buscando al Señor por su palabra, cada vez que servimos a un hermano, cada vez que ejercemos perdón, cuando perdonamos a alguien, estamos ganando batallas espirituales. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y a su palabra, entonces hay victoria. Y esto es necesario que lo entendamos. Hay una batalla y hay una estrategia. Y para ser buenos estrategas, lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Dios y ser llenos de su Santo Espíritu. Si conocemos al Señor, si conocemos su estrategia, es más fácil vencer. Es más fácil vencer. Mira, hay un versículo en la Biblia que me encanta y quiero que lo busques, es el que vamos a meditar hoy, Santiago 4, versículo 7. Muchos de vosotros seguro que lo sabéis de memoria. Es un versículo que me encanta compartir en los discipulados porque me encanta explicarlo bien. ¿Lo tenéis? Santiago capítulo 4, versículo 7. Generalmente la gente siempre lee la segunda parte de este versículo o siempre recuerda la segunda parte de este versículo, pero no tiene en cuenta la primera. Entonces, mucha gente lee el versículo y dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, no, escúchenme a mí, no al móvil. Vale. Dice, mucha gente lee y dice, incluso dicen, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Nosotros solos no podemos resistir al diablo. Es importante leer el versículo entero y cuando te lo memorizas, memorízatelo entero, porque la primera parte es imprescindible, es principal. Dice, sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cuál es el secreto de que podamos resistir al diablo y que él huya de nosotros? Que nos sometamos a Dios. Dicho lo cual, ya sabes que podríamos decir, bueno, ya hemos terminado la predicación, ya hemos dicho todo. Sométete a Dios y ya tienes la victoria, porque él huirá de nosotros. Una de las cosas que los cristianos tienen en su mente y en su corazón en cuanto a la batalla espiritual es que es algo también que es complicado, que es difícil.
Pero el Señor Jesús, cuando ascendía a los cielos a sus discípulos, le dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa tiene un sentido importante para nosotros porque nos ayuda a entender que las batallas espirituales no las peleamos nosotros solos, sino que las peleamos con el Señor. Este enemigo que nosotros tenemos, que es invisible o que no podemos ver, por lo que nosotros simplemente no podemos ver cómo es la manera de actuar del enemigo. Muchas veces el ataque del enemigo nos lo encontramos de frente, muchas veces antes que lo que está alrededor. Y una de las cosas que me gusta de la batalla espiritual recordar es que es importante conocer al Dios que es el estratega de nuestro equipo. Porque muchos cristianos se empeñan en querer conocer al estratega enemigo sin querer conocer la estrategia del amigo. Muchos quieren saber, muchos se enfocan en aprender cómo actúa el enemigo, pero no se enfocan en aprender cómo actúa Dios. Y esto es lo que tenemos que darle la vuelta. Dios conoce, y fíjate por qué te digo esto, porque Dios conoce todos los planes del enemigo. Dios conoce cuáles son todas sus artimañas. Y Dios nos advierte de esas artimañas. Y nos da las herramientas para vencer en medio de esas situaciones. Él conoce el plan, las acciones de Satanás, de los demonios, y por lo que la única forma de batallar es dependiendo única y exclusivamente de Él. Desafortunadamente, Satanás ha creado fortalezas en la mente de los cristianos, y es aquí el primer lugar donde perdemos la batalla. La batalla espiritual donde primeramente la perdemos es en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar, creer o tener arraigados en nosotros ciertos tipos de pensamientos que nos hacen en un momento determinado ir con derrota a la batalla. Te pongo un ejemplo. Si yo sé que en un partido de fútbol, que son 11 contra 11, por cualquier situación, de repente en un equipo pierden 2 jugadores por expulsión o por lesión o por lo que sea, entonces el partido se quedaría 11 contra 9. En una regla matemática dirías que, 11 contra 9, los de 9 van a perder. Si ese pensamiento de, claro, somos 9, vamos a perder, entonces, ¿cuál va a ser la disposición para la batalla? Nula o ninguna. Vamos a resistir lo que resistamos y cuando el árbitro toque el silbido final, hemos terminado, hemos perdido y hasta casa y hasta el siguiente partido. A ver si la próxima nos va mejor. El caso es que si mi mentalidad es de derrota, voy a acabar derrotado. Si mi mentalidad es, tengo todas las de perder, voy a acabar derrotado. Y vosotros sabéis por el testimonio de la palabra que hay un montón de ejemplos en las Escrituras en el que hay victoria que Dios concedió a su pueblo aun cuando estaban en minoría. Y a pesar de las dudas, siempre me gusta poner el ejemplo de Gedeón. ¿Os acordáis de Gedeón? Me encanta poner el ejemplo de Gedeón porque él iba a ir contra un ejército de cientos de miles, iba a ir con un ejército de 300. Pero evidentemente, él podía tener derrota en su mente. De hecho, él pensaba que eso no era posible. Y por ahí fue el tema del vellón, ¿sí? Primero que estuviera seco, después que estuviera mojado. Pero Dios le dio la victoria a Gedeón. Nuestra actitud con nuestra mente es lo que marca también cuál es nuestra victoria final o el resultado final. Así que una de las primeras cosas que tenemos que saber, iglesia, es que si el Señor está con nosotros, Él tiene la victoria ya desde antes. Mira, la victoria ya está conseguida. Es verdad que hay muchas batallas y en las batallas en algunas podemos salir victoriosos y en otras podemos salir derrotados. Pero lo importante es que el Señor tiene la victoria final. Ya la alcanzó por medio de la cruz del Calvario. Entonces, nuestra mente tiene que saber y conocer cuáles son las estrategias de Dios. Y acordaos aquí de un versículo en la Biblia, en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestros pensamientos de derrota, renovar nuestros pensamientos de estrategias negativas y tener las estrategias de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Renovar nuestra manera de pensar. Si yo hasta ahora he pensado que siempre voy a salir derrotado y que siempre voy a tener las de perder, con Cristo ahora voy a tener las de ganar. Hay que cambiar la manera de pensar. Y la manera de pensar cambia cuando nosotros nos sometemos a Dios y a su palabra. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso porque al final las estrategias de Satanás están sometidas a lo que Dios va a hacer en su voluntad final. Si negamos que hay una guerra espiritual, es fácil entonces que suframos también heridas de parte del enemigo. ¿Por qué?
Porque si negamos que hay una guerra espiritual, entonces estaremos desarmados. No nos equiparemos. Y nosotros nos tenemos que equipar siempre. Este es otro peligro en la mente de los cristianos. Pensar que no hay ninguna guerra espiritual. No pasa nada, todo está bien. El que piensa así muchas veces va de derrota en derrota. ¿Y saben qué es lo peor? Que es que se conformó a esas derrotas. ¿Saben qué es lo peor? Es que, bueno, da igual, una más. Yo creo que los cristianos tienen que salir de esa mentalidad de derrota hacia una mentalidad de victoria con el Señor. Así que el otro extremo es el de creer que todo pasa por culpar a Satanás. Todo lo que nos pasa en nuestra vida, todo es culpa de Satanás. Y lo que termina dándole entonces es más poder a Satanás de lo que él realmente tiene. Recordad que él ya está vencido, que él ya no tiene autoridad. Entonces, ¿quién tiene la autoridad sobre nuestras vidas? Es Cristo. Por lo tanto, no podemos estar sometidos a darle la autoridad a alguien que realmente no la tiene. Y muchas personas creen que la forma de luchar contra esas potestades es una lucha de poder, de fuerza, de dominio, de ver quién se arma mejor. Y se comportan como detectives espirituales. Esto es interesante. ¿Cómo? ¿De qué manera? Investigando lo que os dije antes, diciendo, voy a ver qué es lo que hace Satanás, a ver cómo le puedo contrarrestar. Algunos momentos me he encontrado cristianos que saben mejor las estrategias de Satanás que las estrategias de Dios. Por lo tanto, me pregunto, ¿de quién es verdaderamente hijo? Porque si conoce mejor las estrategias del enemigo que las estrategias de Dios, entonces aquí hay un problema. Ese es el peligro del cristiano, investigar tanto las estrategias del enemigo que al final desconoce cuál es la estrategia de Dios. Al final, ¿con quién nos alineamos? Sí, conocemos todo lo que puede hacer el enemigo, pero necesito saber qué es lo que puedo hacer yo con el que me guía. Es interesante, alguna vez me ha parecido interesante, yo soy futbolero, ya lo sabéis, me encanta el fútbol. Los entrenadores de fútbol y los futbolistas, cuando los entrevistan, siempre responden las mismas cosas. Siempre. Pero hay una frase que a mí me gustó de un entrenador de fútbol que él dijo, bueno, es que me están haciendo tantas preguntas sobre la estrategia del enemigo, yo tengo mi propia estrategia. Conozco cuál es la estrategia que va a hacer el otro equipo contrario, pero nosotros también tenemos la nuestra. El caso es que si sabes cuál es la tuya, la tienes bien clara, entonces con tu estrategia puedes desbaratar la estrategia del enemigo. Así que no debemos de tener esa cuestión de qué hace solamente el enemigo. Entonces, ¿a qué nos llama la palabra? Porque muchas veces hemos aprendido mal o nos han enseñado mal. ¿A qué nos llama la palabra? Pues como hemos dicho en el Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aunque esto lo podemos pasar a cualquier batalla espiritual, es interesante que cuando Santiago está escribiendo esto tiene que ver con un contexto de la iglesia, la relación entre el pueblo, los hermanos, la relación entre unos y otros. Y hay una advertencia en el versículo 6 acerca de la soberbia. Dios resiste a los soberbios. Entonces, interesante en esto porque ¿a qué nos llama? Nos llama a resistir. Someternos a Dios para poder resistir. En Efesios capítulo 6, que vosotros conocéis bien, en cuanto a la armadura de Dios, el apóstol nos llama a fortalecernos para estar firmes contra los ataques del enemigo. En la guerra espiritual, la principal labor del cristiano, una vez que se ha sometido al Señor, ¿cuál es? Resistir. Fíjate que Santiago, Pedro y Pablo, cuando enseñaban acerca de estas cosas, enseñaban exactamente de lo mismo. Primero someterse, después resistir. Entonces, ¿cómo resistimos? Pues cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto, ¿qué hizo Jesús? Jesús le respondió con la palabra. Satanás tienta a Jesús. Jesús, que conoce al Dios con el que ha tenido intimidad desde su niñez, desde que nace, pero también desde antes de la fundación del mundo. Y en esos 40 días de ayuno que tiene Jesús, en el que antes de hacer su misión, la misión mesiánica, la misión de dar a conocer el reino de los cielos, de dar a conocer al Señor, de dar a conocer a Dios, de la autoridad de la palabra, ¿qué hace Jesús? Jesús se entra en la intimidad de Dios para tener una respuesta ante los ataques que Él sabe que va a sufrir de parte del enemigo. Ese primer ataque en el desierto después del ayuno, es el primero de muchos. Pero entonces Jesús le responde con la palabra, y al responderle con la palabra, Satanás, que es el padre de la mentira, no puede resistir la verdad. Una de las cosas que hace el enemigo es coger la palabra y tergiversarla para que nosotros podamos creerla.
De manera que muchos de nosotros seguimos a pie juntillas algunas enseñanzas que no son bíblicas. ¿Por qué? Porque alguien las transmitió mal, alguien las enseñó mal, porque tal vez le interesaba enseñarlo así. Recientemente he escuchado de alguien que estaba enseñando cosas que realmente no eran conforme a la palabra y que alguien tiene que poner alerta y decir, oye, si no me estás enseñando lo correcto, aquí pasa algo. Entonces, lo que él conoce, lo que el enemigo conoce, donde él trabaja, en lo que es experto, ¿en qué es? En la mentira. Entonces, querrá engañarnos para separarnos de la voluntad de Dios. Pero cuando nos sometemos a la verdad de Dios, estamos creyendo su palabra, entonces, ¿qué hará el enemigo? Huir de nosotros. Buscará otra táctica para poder atacarnos o se empleará con otros. Por lo tanto, yo tengo que saber cuál es la estrategia de Dios. Satanás tiene ciertas estrategias y ciertas artimañas que se repiten a lo largo de la Biblia, lo hemos visto, pero que todo cristiano también puede reconocer. Sabemos cómo actúa. Algunas de ellas, mira, la primera manera en la que él actúa es con engaño. Satanás actúa con engaño, trata de engañarnos. Y trata de engañarnos, y Satanás puede hacernos creer una mentira que se convierte en una fortaleza que nos daña en nuestra vida. Hemos creído cosas que que realmente no vienen de Dios y Él las ha convertido en una realidad de nuestra vida. En esto me encanta recordar que una mentira se repita 100 veces no quiere decir que llegue a ser verdad, seguirá siendo una mentira, pero hemos llegado a creerlo. ¿Vale? Entonces debemos estar a la defensiva en cuanto a que, teniendo a la palabra de Dios, no permitamos que se formen fortalezas a través de creer las mentiras del enemigo, que también nosotros debemos estar activando o deshaciendo con la verdad del Señor. Así que cuando nosotros traemos la verdad, quitamos el engaño. La otra cosa que hace el enemigo es atacarnos por medio de las tentaciones. Y Satanás nos ha observado bien, conoce todo lo que nosotros somos y sabe dónde están nuestras debilidades. No nos va a atacar en aquello que sabe que estamos fuertes. ¿En qué nos va a atacar? Nos va a atacar en aquello que somos débiles. Así que Él, que conoce todo lo que hay desde el principio de la humanidad en cuanto a pecado y es muy astuto, Él ha notado cuáles son las debilidades de cada hombre y de cada mujer, ha notado nuestros deseos pecaminosos y Él sabe cómo presentar la tentación de manera que nos engaña. Y caemos una vez y otra vez, a menos que pongamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Él hace que el pecado parezca que es agradable. Incluso algunos lo disfrazan y tratan de justificarlo. Y tratan de justificarlo también con la palabra. En esto está el hecho de que muchas personas dicen cosas que la palabra no dice porque le dicen al texto lo que quieren decir ellos, en vez de dejar que el texto bíblico sea el que diga lo que nosotros debemos hacer. Así que muchos caen en esas tentaciones, caen en medio de esa debilidad. Así que el pecado nos lo presenta como algo agradable, posible de realizar sin que nadie se entere, porque lo hacemos a escondidas muchas veces, y que pensemos que podemos disfrutarlo por poco tiempo y sin repercusiones. Voy a probar, voy a ceder, bueno, no pasa nada, después me arrepentiré. Cuidado con esa manera de pensar. Cuidado con pensar que puedo ceder un poquito, porque podemos convertirnos en esclavos de algo que nos presiona. Y la palabra dice que Dios está en todo lugar, así que no pienses que lo haces a escondidas, Dios te ve. Y la palabra dice que Él conoce todas las cosas, conoce nuestros pensamientos. Entonces debemos tener cuidado con eso. Y aún la oscuridad es como luz para Él. Así que cuando nosotros desobedecemos, estamos levantándonos por encima de Dios y Dios resiste a los soberbios. Recuérdalo, Santiago 4:6. Por tanto, resistamos las tentaciones en el poder de Jesús. Tenemos que tener cuidado. La otra cosa que Satanás hace es la acusación, acusarnos. Y luego que Satanás logra hacer caer en tentación a un hijo de Dios, o aun cuando el hijo de Dios está firme en el Señor, él pasa a acusarnos. Claro, es que has caído, mira qué débil eres, es que cómo te crees, cómo que piensas que eres un cristiano, mira qué malo eres, realmente no tienes ninguna intención en tu corazón que sea buena. Él empieza con las acusaciones, él pasa a acusarnos, a inculparnos y trabaja con nuestra conciencia para hacernos dudar de nuestra posición delante de ¿quién? Delante de Dios. Porque cuando no seguimos las instrucciones de nuestro Dios, porque dudamos de quiénes somos nosotros, entonces nosotros ya tenemos todos los boletos para caer derrotados.
necesitamos saber la estrategia de Dios. Y ante todas estas acusaciones, podemos decir que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos que afirmar nuestra identidad. Da igual lo que el enemigo nos diga. Yo podré haber caído tantas veces, pero el secreto de un cristiano no está en caer solamente y decir, ya ahora ya lo perdí todo. El secreto del cristiano está en que se puede levantar tantas veces como sea necesario, porque el Señor siempre le está tendiendo la mano. Siempre. Entonces, nos tratará de acusar, tratará de ponernos todos los tropiezos posibles. Entonces, no solamente nuestros pecados han sido perdonados, sino que también han sido olvidados. Y si Satanás nos hace pensar que somos pecadores, sin que él se dé cuenta, nos está dando buenas noticias. Somos pecadores. Es una buena noticia. Para el que conoce al Señor, somos pecadores que han sido perdonados. Hay una seguridad en Cristo. Y para eso vino Cristo, para salvar a los pecadores. Cuando apoyamos nuestra fe con vivir en la palabra, en la oración, cuando recibimos instrucciones del Espíritu Santo para la batalla y nuestro Señor nos llena de su verdad, entonces nosotros podemos avanzar en la batalla firmes, convencidos de que podemos tener una victoria. La victoria final ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. Allí Él despojó las autoridades, triunfando sobre ellos, y este solo hecho cambia totalmente el tono de nuestra manera de luchar, la convicción con la que peleamos. Batallamos con un enemigo que en última instancia ya está derrotado. Peleamos contra un enemigo que ya perdió la batalla. El diablo fue condenado en el mismo momento que Jesús fue a la cruz, murió, y cuando fue puesto en la tumba y resucitó, el diablo ya tiene su perdición. Él estará dando coletazos todos los que quiera, haciéndonos tropezar a cada uno de nosotros, pero su derrota final, su juicio y su condena ya ha sido hecha. Entonces, el diablo no puede forzarnos a hacer nada. Acuérdate eso de echarle siempre la culpa a Satanás. Porque siempre él tiene la culpa de todo. Cuidado, recordar que hay tres cosas que nos hacen caer. Una es Satanás con sus engaños, sus acusaciones, sus tentaciones, pero también el mundo nos hace caer. Y también nuestra propia carne, porque tenemos esa tendencia pecaminosa. Así que dejemos de excusarnos, porque esa es la excusa. Es que, claro, ¿cuál fue la excusa de Adán con Eva? La mujer que me diste. ¿Y qué dijo Eva? Es que la serpiente. Siempre una excusa. El pecado siempre tiene una excusa y no podemos permitir que eso sea así en nuestras vidas. Entonces, el diablo no nos puede forzar a hacer nada. Nosotros decidimos en cada momento a quién queremos servir. Cuando llega la tentación, debemos decidir si servimos a Dios o a Satanás, si servimos a Dios o al mundo, si servimos a Dios o a la carne. Entonces, entender la derrota de Satanás nos librará de poder de enfatizar cuál es el poder del enemigo. Él es un enemigo derrotado, y conocer la palabra de Dios nos llevará a estar alerta ante las amenazas del enemigo para resistirlo. Y de ahí el consejo de Pablo y el consejo de Pedro: estad firmes en la fe, siempre perseverantes, siempre alertas, siempre con cuidado. Pero es que nuestro Señor Jesús siempre nos alertó acerca de todas estas cosas. Ahora, te hago una pregunta. ¿Sabías que con la llenura del Espíritu Santo garantizas la victoria en la guerra espiritual? Si estás lleno del Espíritu Santo, vas a poder tener victoria. Y muchos desconocen que existe esa guerra espiritual. Muchos siguen negándola. Es tu decisión. Adelante, cada uno con lo que quiera. Pero el cristiano debe de enfrentar que tiene una guerra espiritual una vez que ha sido cambiado de reino. ¿Hemos sido cambiados de reino? Pues claro, pues cuando aceptamos a Cristo, lo que se genera en cada uno de nosotros es un traslado de reino. Antes estábamos, durante muchos años, cuando no conocíamos del Señor y cuando éramos presa del pecado, nosotros vivíamos bajo el gobierno del reino de las tinieblas, de Satanás. Vivíamos bajo ese poder.
Pero una vez que Jesús sale a nuestro encuentro, nos trasladamos al reino de los cielos. Vamos al reino de la luz, al reino de la gracia. Antes estábamos dominados por pecado, ahora estamos bajo la autoridad. Antes estábamos bajo la autoridad del reino de las tinieblas, perdón. Ahora estamos bajo el señorío de Cristo. Ahora estamos bajo la autoridad del reino de la luz. Entonces, la victoria sobre las tinieblas se logra por medio de la llenura del Espíritu Santo. Es decir, cuanto más dejo que Dios tome el control de mi vida, más oportunidades tendré de salir victorioso, ya que el Espíritu Santo nos da la capacidad de resistir ante los ataques del enemigo. Él está con nosotros, yo puedo vencer. Entonces, es un privilegio ser parte del reino de Dios. Es un privilegio habernos sido trasladados. ¿Por qué? Es un regalo maravilloso poder ser un hijo de Dios. Pero eso no quita que la guerra espiritual continúa hasta el momento que estemos con Cristo, con Él por la eternidad. Entonces, si esa guerra espiritual continúa, porque el diablo sigue queriendo hacernos caer y quiere que volvamos a la esclavitud a la que antes estábamos sometidos. Él sabe que nosotros no pertenecemos ya a ese tipo de esclavitud o a ese tipo de reino de tinieblas. Pero si nos tienen derrota, seremos cristianos que no adoran. Si nos tienen en derrota, seremos cristianos que no anuncian su palabra, que no predican su nombre. Si nos tienen derrota, iremos detrás de las situaciones siempre con la cabeza baja. Pero un cristiano puede estar siempre con la cabeza alta en victoria porque Cristo le perdonó. Y no hay nada, ni acusación, ni nada. Romanos 8 nos dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada. ¿Y Satanás fue creado? Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Ninguna. Entonces, a Satanás le interesa tenernos en derrota. Iglesia, llenos del Espíritu Santo, estamos logrando caminar hacia la victoria. Entonces, es por ello que el Hijo de Dios necesita el poder del Espíritu Santo para vencer toda esta lucha que se produce en lo espiritual. Y el diablo siempre intentará que nosotros caigamos en pecado. Siempre. Esa es su lucha. Su deseo es hacernos tropezar. Y el diablo te hace creer que es tu idea la de pecar. El diablo nos hace pensar también que es una buena idea la de pecar. El diablo no tocará tu vida si sigue las instrucciones de Dios. Y si la intenta tocar y estás creyendo que Dios está venciendo en ti, entonces se será derrotado. Conocer y hacer la voluntad de Dios es esencial en la victoria que vamos a obtener en esas batallas espirituales. Estar conociendo quién es Dios es importante para poder pelear y tener victoria. El diablo te puede llevar a escenarios y hacer sentir cosas que tú dices estoy en derrota. Pero Jesús, que venció la tentación a la que fue sometido por Satanás, nos abrió el camino para que nosotros también pudiéramos vencer al enemigo. Con su obediencia al Padre, con el sometimiento a la palabra, con la autoridad de esa palabra, derrotó al enemigo. Cuando Satanás vio que no podía con el Señor, ¿qué hizo? Se marchó de él. Si el enemigo ve que nosotros estamos fundamentados en Cristo, él no podrá hacer nada sobre nosotros, más que aquello que nosotros le dejemos que él haga. Entonces, la victoria tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Ser un buen estratega en la vida espiritual, en cada cosa que yo hago, significa que yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Así que, ¿qué vamos a esperar? Pues yo creo que está claro. Debemos tener presente lo importante que es el poder del Espíritu Santo. Por un lado, para estar lleno de la sabiduría, para conocer lo que es bueno y lo que es malo, pero también para poder resistir. Entonces, me someto a Dios, puedo vencer. Sin el poder de lo alto, no podremos hacer nada. Entonces, nuestra estrategia, ¿dónde comienza? En someternos a Dios. Ahí comienza nuestra estrategia. En decir, Señor, aquí está mi vida, quiero conocerte, quiero servirte, quiero buscarte, quiero honrarte, quiero ser fiel a ti.
quiero entender tus propósitos, tus caminos, lo que quieres de mí. Señor, aquí estoy, lléname de tu presencia. Sin su llenura, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la sugerencia es clara, la invitación es clara. Llenarnos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder vencer. Entonces, usemos las buenas estrategias de Dios para una victoria segura. Si no usamos las estrategias de Dios, derrota. Pero si usamos las estrategias de Dios, victoria. Así que yo no sé por qué peleas estás batallando tú, yo no sé en cuál situación estás teniendo, yo no sé cuál es tu lucha, yo no sé cuál es tu momento, yo no sé si estás en derrota o no, porque claro, esto es como todas las cosas. ¿Se acuerdan de eso? Que aquel que se cae, ¿no?, caminando por la calle. ¿Se han caído alguna vez en la calle? ¿Sí? Yo me he caído alguna vez en la calle. ¿Y qué os ha pasado cuando os habéis caído en la calle? ¿Sí? Que os habéis levantado muy rápidamente y habéis hecho como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Pero cuando doblabas la esquina, ¿qué pasó? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sí o no? Pues muchas veces los cristianos caminamos así, caminamos como que no está pasando nada, pero en realidad cada uno de nosotros estamos teniendo las batallas espirituales. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Y como iglesia también tenemos las nuestras. Entonces, ¿puedes seguir aparentando de que no hay nada? ¿O puedes decir, Señor, necesito someterme a ti? Señor, necesito buscarte. Señor, necesito victoria y solamente contigo es que lo puedo lograr. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos? Señor, hoy reconocemos que muchas veces estamos en desventaja porque no hemos creído en nuestra mente y en nuestro corazón la identidad que tú nos has dado como hijos. Señor, te pedimos que nos perdones por haber vivido en derrota, que nos perdones por no haberte creído a ti. Y hoy, Señor, queremos con valentía decirte que nos queremos someter a ti, que queremos buscarte, que queremos ser llenos de tu Santo Espíritu, que queremos, Señor, vivir para ti. Y, Señor, en medio de cada situación, tú tienes ya la victoria final. Y esa victoria final está en que mi nombre está escrito en el libro de la vida, que me has perdonado, que me has hecho nueva criatura y que mi enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario y con tu resurrección, él está condenado por siempre y yo estaré contigo por la eternidad. Esa es mi victoria final. Pero, Señor, estando aquí, nosotros sabemos que tenemos peleas y que queremos vencerlas. Señor, necesitamos de ti, someternos a ti para que podamos resistir al enemigo y él pueda huir. Dios, llénanos de tu Santo Espíritu. Si estás peleando una batalla, si estás peleando una batalla y necesitas someterte más a Dios porque estás notando que hay derrota y quieres la victoria, donde estás, yo te pido que te pongas en pie. Si necesitas ser lleno del Señor para poder vencer, esto es, búscale más en intimidad, búscale más en oración, deja tu pecado a un lado, no te resistas, déjale que Él obre, déjale que Él haga la obra, déjale que Él sane el corazón, deja que Él restaure la vida, deja que Él ponga alegría, deja que Él ponga gozo, deja que Él ponga su voluntad, conocimiento, deja que Él traiga sabiduría.